Mis queridas amigas, mis buenos amigos, bueno, estamos iniciando este espacio de Misterios del Hombre, una oportunidad para charlar y conversar de diferentes temas misteriosos, también hablar un poco de la conquista del espacio, hablar un poco también del fenómeno ovni y tantas otras historias que se van forjando en el ir y venir de el trajín, ¿no es cierto?, que hacemos, o, ¿no es cierto?, desarrollar nuestra vida aquí en este planeta que se llama Tierra. Para ello, en esta oportunidad hemos invitado una vez más, quien llega nuevamente al programa Misterios del Hombre, le damos la bienvenida a nuestro querido Patricio. Patricio, investigador autodidacta de diferentes filosofías y misterios. Patricio, bienvenido. Hola Carlos, acá nuevamente en este programa tan interesante para hablar nuevamente de un tema misterioso e intrigante. Queremos, antes de iniciar, enviar un saludo cordial a todos y a todas quienes nos escuchan en FM, en AM y en la señal digital. Le damos la bienvenida y por supuesto que les invitamos para que entonces se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Bueno, yo tengo acá un texto que me dice que vamos a hablar de las teorías de Salvador Freixedo. Para quienes no conocen o no conocían a Salvador Freixedo, nos gustaría que nos hicieras tú una pequeña reseña, más bien, de quién era este señor. Salvador Freixedo, yo tampoco lo conocía en realidad hasta que al estudiar el fenómeno ufológico uno llega inevitablemente a estas teorías. Salvador Freixedo falleció hace pocos años atrás, el año 2019. Falleció el 25 de octubre, a la edad de 96 años, casi un siglo. Él nació en el año 1923, español. En el año 1953 fue ordenado sacerdote de la Orden de los Jesuitas y ejerció su labor durante 30 años, 3 décadas, donde vivió en diversos países ejerciendo como jesuita. Y luego, en los años 50, él publicó algunos libros que fueron muy controversiales para la Iglesia. A raíz de ello fue expulsado de la orden, porque empezaba a provocar incomodidades. Se volvió muy crítico hacia la Iglesia. Y luego que él fue expulsado de la orden, él se dedicó al estudio de fenómenos paranormales, parapsicológicos y los fenómenos ufológicos, de lo cual publicó muchos libros, diversos libros, alrededor de 30 libros, que luego lo llevaron a ser muy famoso en el mundo de la ovnilogía o ufología. Eso entonces es parte de la vida, historia, y también más adelante seguramente vamos a ir conociendo el legado que dejó don Salvador o Freixedo, un gran investigador y ufólogo a nivel planetario, que tiene que ver justamente con el contacto extraterrestre, con el avistamiento de naves también venidas de otros mundos, y también esto mismo, él en esto de investigar en terreno, esto de ir detrás de la noticia ufológica, lo llevó, tal como tú lo contabas recién, a escribir tantos libros que hoy en día muchos de ellos son bestsellers prácticamente. Claro, él se dedicó a estudiar el fenómeno ovni. Él tenía una base religiosa también, filosófica, intelectual de la parte de la iglesia, pero luego volcó esa intelectualidad hacia el estudio del fenómeno ovni. Y él tiene sus teorías, sus visiones al respecto, que nosotros acá las comentamos, pero no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con su visión.
solamente Claro. la planteamos. Exactamente, nosotros entregamos la información y usted, señora, señor, tú que escuchan este programa, tienen toda la libertad también, ¿no es cierto?, de expresión propia para que puedan entregar su opinión, inclinarse por alguna de estas teorías o no. Así es. Entonces él, en cuanto al fenómeno ovni, él dice que esto no es algo de hace 60 o 70 años cuando se empezaron a conocer casos icónicos del fenómeno ufológico, sino es que el fenómeno ovni data de miles de años, incluso desde antes que el hombre existiera en la Tierra. Es decir, estos seres denominados extraterrestres poblaron el planeta Tierra hace muchos miles de años. Quizás llegaron de otras galaxias y se establecieron acá. Incluso él llega a plantear que de alguna manera la raza humana o las razas humanas, en sus aspectos quizás pequeños que nos diferenciamos, en color y cosas así, fueron creados por estos seres. Fueron creados a partir de ciertas razas de animales y crearon al ser humano, con cierta finalidad. Entonces Salvador Freixedo tiene una visión negativa del fenómeno ovni. Ya. Él dice que la ufología se divide en dos bandos. Ya. Los que creen que el fenómeno ovni son benévolos y los que creen que son malévolos. Él es de la segunda grupo. Él piensa que el fenómeno ovni ha sido muy negativo para la humanidad a través del tiempo. Ya. Claro. O sea que él discrepa con aquellos que creen o que creemos que existen seres buenos que vienen a hacer el bien al planeta. Sí, por lo que me di cuenta, él aplica mucho, no lo dice, pero lo que estudiamos una vez acerca de las leyes del Kybalión, una de las leyes, como es arriba es abajo. Sí. Entonces él Muy aplica bien. mucho esa ley acá en su teoría. No niega que hay de estas razas extraterrestres, algunas que son buenas, pero en número son más las malas que las buenas. Porque al igual que el ser humano, los humanos más evolucionados son más tranquilos, son más respetuosos, menos bulliciosos. En cambio, Claro, los menos y en el evolucionados, momento de reaccionar a lo mejor violentamente no claro, reaccionan tan agresivamente. exactamente, no son Porque, vistosos. En claro, cambio, los seres humanos menos evolucionados tienden a ser más bulliciosos, a mostrarse más, tienen ciertos apetitos quizás por cosas que los hacen, meten más bulla, por decirlo de alguna manera, son más claro. vistosos. Esto lo aplica él al fenómeno ovni, que hay razas buenas, pero que son menores que las malas, que las malas en realidad son las que más están acá interactuando con nosotros. Es más, él dice que no es que uno ve las naves y se aparecen y creen que nos están observando desde lejos, como tímidamente. No, dice que ellos han forjado, han guiado a la humanidad hacia sus fines, hacia sus propósitos, hacia sus intereses. Es más, él hace un símil de que la humanidad es una granja de ellos. Nosotros somos sus animales, que ellos nos Manipulan como quieren. nos manipulan, nos guían de maneras increíbles. Es muy interesante esta teoría en ese sentido, que ellos crearon las religiones, porque ellos se pueden disfrazar de ángeles, de apariciones, de diferentes formas. Porque, ¿cuál es la razón final de todo esto? Porque Freixedo trata de responder unas preguntas tales como ¿por qué hay tantas guerras en el planeta? ¿Por qué los humanos nos comportamos tan irracionalmente? ¿Por qué somos tan belicosos? ¿De dónde proviene esa maldad? ¿Es algo que depende de la libre voluntad de cada individuo o es algo que traemos en los genes? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué usamos el libre albedrío contra nosotros mismos? Él trata de responder eso y lo responde con esa teoría, que estos seres les conviene que la humanidad siempre esté en guerra. ¿Y cuál sería la razón, Patricio, de que nos lleven a que siempre estemos así peleándonos unos a los otros, en vez de amarnos unos a los otros?
Freixedo plantea que estas razas son de diferentes formas. Algunos físicamente tienen un cuerpo físico, pero otros que son de otros planos, otras dimensiones, que quizás no tienen cuerpo físico, que son entidades que están acá conviviendo con nosotros. Entonces, algunas de esas entidades se alimentan también de cosas, pero no se alimentan de cosas materiales como nosotros que comemos cosas. Claro. Ellos se alimentan de cosas psíquicas. Ellos se alimentan de... Los malos se alimentan del dolor, del miedo. Entonces, todas esas emociones negativas, ellos como que ellos se energizan con eso, son como adictos a esas emociones. Entonces, por eso que a ellos les interesa que el mundo siempre haya dolor, haya miedo, haya guerras. Guerras, claro. Sí. Se alimentan de esos sentimientos. Entonces, para crear eso, ellos nos conducen como ganado, nos llevan a que peleemos entre nosotros, para ellos darse un festín. O sea, en festines con esta negatividad. Y también él plantea que estas entidades malas están en conflicto con las buenas, que son pocas, pero las buenas de alguna manera quieren que la humanidad vaya evolucionando, que vaya cuidando el planeta. Y entonces están como en una pugna con estas entidades malas, pero él nos da la mala noticia que estas entidades malas tienen más influencia sobre el planeta Tierra. Según lo que escribió y las teorías que dejó este señor Salvador Freixedo, reconocido ufólogo y escritor español, esas teorías, ¿qué es lo que dice al final? ¿Que siguen conviviendo con nosotros hasta nuestros días? Por supuesto. ¿O también se han ido retirando en algún momento? No, para nada. Como dijo él Le ha gustado mucho el pastel acá. Es que él plantea que ellos existieron antes que nosotros. Ellos estuvieron acá, esta tierra la ven como de ellos, como que ellos es su tierra también, como que ellos están acá e incluso llega a plantear que nos crearon a la raza humana, o a las diferentes razas y sus diferentes divisiones, como experimentos genéticos, y él hace mucho el símil, esto es bien interesante, con los animales, aplicando la ley del equivalión como es arriba es abajo. ¿Cómo nosotros tratamos a los animales? Nosotros los criamos en granja, los alimentamos, qué sé yo, pero los utilizamos. Claro. Algunos después las ovejas las trasquilamos, por ejemplo, las explotamos y hasta las matamos. Claro. ¿Ya? Y lo que ocurre, por ejemplo, no nos sentimos mal por eso, como que claro, lo damos por sentado. ¿Por qué? Porque esto es algo polémico, plantea él, que nosotros el ser humano creemos que somos la cúspide del reino animal, que somos como los que estamos arriba en la cima. Él plantea que no, que esa pirámide continúa y nosotros somos una parte nomás de esa, pero hay otros seres más arriba que nosotros en la cadena. Y esos seres, algunos pueden ser invisibles, se transforman. Algunos tienen la capacidad de transformarse en humanos, de convivir con humanos. Incluso yo creo que otras razas deben tener otro tipo de alimentación, que se alimentan de sangre, que por eso encuentran animales sin sangre. Sí, pues claro. Pero él dice que hay diversas razas y hay otras que se alimentan de la energía psíquica. ¿Ya? O sea, por ejemplo, cuando hay estas guerras, yo me imagino, donde corre mucha sangre, ellos, y a propósito de eso también se ha conocido en más de una ocasión que cuando hay guerras, aparecen estos avistamientos, estas naves también, que están en esos sectores, en esos territorios donde el hombre se está enfrentando ahora, ¿no es cierto?, con toda la tecnología que existe con respecto a esto de las guerras entre unos con otros, y somos nosotros mismos los que estamos acá creando toda esta efervescencia, esta forma de vida, de que el que gana matando más personas, más seres humanos, ese gana y gana territorio, gana en todo lo que se hayan propuesto, porque si nos damos cuenta, y uno puede leer, ¿no es cierto?, un poco los libros más antiguos, donde ahí nos dejan entrever que todo el tiempo ha habido guerra y las naciones se pelean unas con otras y así van creciendo como países y van evolucionando, pero
volviendo a esto del fenómeno ovni, en la antigüedad hay dibujos, ¿no es cierto? Hay petroglifos que han dejado los antepasados, las civilizaciones anteriores a nosotros tal vez, donde ya existían. Claro, de todas maneras que sí. Lo diferente de Freixedo sí plantea es que, claro, a veces algunos se manifiestan físicamente y lo vemos por los Sí, platillos voladores, pero claro, dice que claro. hay muchos que son invisibles, que Andan no en se la manifiestan. oscuridad, ¿no? Es más, En él la dice sombra. que, acá dice algo, plantea lo siguiente: la razón de por qué no se presentan abiertamente, o sea, nunca se dan a conocer, es porque prefieren que sigamos creyendo que nosotros somos los dueños del planeta y que actuamos en entera libertad. O sea, como que los vemos a ellos inofensivos, como que nos están mirando, y eso lo hacen con la finalidad de que ellos pasen desapercibidos. Claro. Porque dice que la ufología hoy en día ya no se cuestiona si estos seres existen, ya ellos lo dan por sentado que ya existen. La ufología ahora está preocupada de averiguar cuáles son las intenciones de estos seres y ver qué es lo que de una manera muy disimulada están haciendo en nuestro planeta. ¿Por qué andan camuflados, andan disimulados? Sí, 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 Freixedo sí. plantea que estos seres tienen contacto con la humanidad, con las altas élites de la humanidad, las élites secretas, no las conocidas que uno ve, que salen en la tele, en los periódicos, no. Claro. Los poderes en la sombra, ellos tienen pactos con esta élite y ellos controlan de alguna manera la humanidad, y de ahí por qué los líderes actúan tan irracionalmente, porque nos llevan a las guerras. No hay un libre albedrío que nos lleve hacia la paz, hacia la armonía, sino que siempre va a haber guerras, conflictos. Es lo que plantea Freixedo, que es como la razón de que los líderes actúan así, porque son dominados por estas entidades negativas que son de otra inteligencia superior a la raza humana, que interfieren con las esferas de poder y tienen pactos con ellos. O sea, en esos encuentros que se dice que existieron o que existen en la actualidad con los mandatarios de las grandes potencias, ¿no sería un encuentro tanto como para poder intercambiar ciencia y tecnología positiva para nosotros? Sería más bien para poder inyectarle alguna genética, algún gen o no sé, algo que ese señor o ese mandatario o ese personaje que es terrestre, ¿no? Llamémoslo así, pueda convencerse de que ellos lo están ayudando. Y por eso que también después aparecen tomando decisiones que a la gran mayoría de la humanidad no les agrada para nada. Claro, como que crean divisiones y de alguna manera tal vez ellos mantengan ocupada a la humanidad en cosas que no las cosas elevadas o las cosas buenas que podríamos lograr, sino que en las divisiones, en la cosa muy básica para que estemos en constante guerra y conflicto y nunca nos pongamos de acuerdo para ellos sacar provecho de eso, aprovecharse de eso y de alimentarse de la negatividad. Y Freixedo también plantea que en cuanto a la tecnología que tenemos actualmente es proporcionada por ellos. Es proporcionada por ellos. La tecnología de los celulares, rayos láser, todo eso, ha sido la copia de la tecnología de ellos. Eso es más o menos lo que plantea Freixedo, y como les dije anteriormente, es como una visión más negativa del fenómeno ovni, no tan positiva. Es más, él llega a plantear que, bueno, estadísticamente él dice que los contactados con estos seres, algunos ha sido bueno, ha sido buena experiencia, pero dice que la mayoría no ha sido una buena experiencia, quedan con secuelas psicológicas Muy grave. toda la vida. Sí. Entonces, incluso llega a decir que cuidado con los contactados, o los contactados pueden ser engañados también. A eso justamente yo iba a apuntar Ajá, digamos, el comentario también y preguntarte a ti, Patricio, si en este caso Salvador Freixedo dejó algunos consejos antes de irse de este mundo
algo para que nosotros podamos guiarnos también por un camino, por lo menos un poquito más adentrado a una realidad, alinearse en una teoría que no sea, que nos llegue a un fanatismo, un Claro. fanatismo errado al final y al cabo. Sí, él dice que ahora estamos en una apertura de conciencia en estos tiempos, que ahora por fin se están hablando estos temas, que ya están saliendo a la luz, plantea él, que ya se están desenmascarando esto. Y sí, claro, él da una serie de consejos en uno de sus libros que se llama Cuídense de los dioses. Pero yo creo que en otro programa, porque este tema da para harto, y ahí lo podría traer, que son los consejos que él da para no caer víctima fácil de estas entidades y protegernos de ellas. Amigos auditores de Misterios del Hombre, estamos conversando aquí en este programa, en esta edición, con Patricio. Él es investigador, autodidacta de diferentes filosofías y misterios. Hoy hablando, ¿no es cierto?, de lo que dejó, porque él ya no está con nosotros, del ufólogo Salvador Freixedo, un sacerdote que una vez que fue expulsado de la iglesia, se dedicó, pero toda su vida, hasta los 96 años que vivió, lo dedicó enteramente a la investigación ufológica, a la investigación de el fenómeno ovni. Exactamente, plantea él una teoría que, como reiteramos, nosotros la estamos analizando ahora, pero no quiere decir que nosotros creamos a pie junto que esto es verdad, pero siempre es bueno escuchar diferentes fuentes para uno hacerse, y es bastante interesante formarse su propia opinión. Es bastante interesante lo que él plantea, porque la investigación es buena y te sirve para aprender hartas cosas de diferentes ámbitos. Sí, porque este señor se dedicó muchos años a la investigación. Sí, mucha evidencia conoció de esto. La cotejó con su conocimiento previo que él tenía de filosofía, de teología. Empezó a atar cabos, incluso lo muy conocido que muchos fenómenos que aparecen en libros sagrados fueron... Incluso él llegó a eso, a la ovnilogía. Él, cuando fue expulsado de la iglesia y conoció el fenómeno ovni, él luego pensó y dijo, ¿y qué pasa? Dijo, ¿y por qué el fenómeno ovni no se habla en los libros sagrados? Y luego revisó los libros sagrados y se dio cuenta que los libros sagrados estaban plagados de historias de ovni, pero solo que con otros nombres, obviamente. Claro. Entonces ahí él dijo, vaya, a lo mejor ellos son estas personas, y empezó a elaborar su teoría, Hay dos libros buenos que recomiendo. ¿Cuáles son esos libros? A ver. Uno que se llama Defendámonos de los dioses, o Cuidémonos de los dioses, te puede parecer con ese título, del año 1984. Ese es muy bueno. Y el que estoy leyendo yo ahora actualmente, que es buenísimo, que es más pequeñito, incluso ese es recomendable si quiere una lectura rápida, que se llama Teovnilogía, del año 2012. Teovnilogía. Porque él era contrario a usar la palabra ufología, porque ufología viene como del inglés, y entonces como él es español, bueno, los españoles son muy defensores de su idioma, entonces él se refiere a la ovnilogía. Ok. Bueno, comenzamos a despedir a nuestro buen amigo Patricio, investigador autodidacta de diferentes filosofías y misterios, y por supuesto agradecerle que nos haya visitado, que haya llegado al programa por fin. Esperamos harto tiempo a Patricio, y bueno, estaremos en los próximos espacios conversando con él y siguiendo la ruta entonces de las teorías y el pensamiento de Salvador Freixedo. ¿Qué te parece? Claro que sí, mucho que estudiar, y para compartirlo acá con todos los auditores en este programa. Gracias, Patricio, y hasta la próxima. Sí, gracias, y nos vemos en una próxima oportunidad.